Todas las personas cristianas llamadas por Dios tienen un gran anhelo en su corazón de agradar a Dios. Pero uno de los problemas en la actualidad es que no se sabe con certeza las cosas que se deben de hacer para agradar al Señor. Y no solamente las cosas que se deben de hacer, sino también las que no se deben de hacer. Hay 7 cosas que Dios odia en una persona que son totalmente detestables ante los ojos de Él. Estas prácticas llevan al pecado, estas prácticas llevan una vida totalmente alejada de Dios, de su presencia, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su salvación. Cuando una persona persiste en estas prácticas que Dios odia, estaría condenándose a sí misma a pasar una eternidad en sufrimiento eterno, donde la Biblia dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, con esta lección podrás entender cómo puedes agradar a Dios, no solamente conociendo lo que debes de hacer, sino también conociendo lo que no debes de hacer. Así que tú podrás, al terminar de escuchar esta lección, podrás entender qué cosas no debes de hacer, qué cosas debes de despojar cada día de tu vida para lograr llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Hablo de la porción de Proverbios 6, 16, 19. Dice la palabra de Dios así en el nombre de Jesús. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. A continuación explicaré cada una de ellas de forma concisa y contundente para que podamos entender qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que debemos de alejar cada día de nuestra vida si alguna de estas acciones las estamos llevando a cabo en nuestro día a día. Los ojos altivos dan a entender el orgullo que hay en una persona y el sentimiento en sí misma de superioridad con todas las personas que lo rodean. Los ojos altivos es aquella visión en una persona que se pone por encima de los demás, llevando a un menosprecio, cuando la palabra de Dios nos manda a amar a todos, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En segunda medida tenemos la lengua mentirosa. Dios siempre, como Dios de verdad, ama la verdad, ama las cosas veraces. De lo contrario, Dios aborrece la palabra mentirosa, los labios que hablan lo que no es verdad. Cuando tú dices algo que no has hecho, afirmando que sí lo has hecho, no es verdad. Cuando tú dices que vas a hacer algo, lo prometes, juras, pero no lo haces, estás fallando y no estás siendo veraz. Punto número 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. Dios detesta aquellas manos que atentan contra vidas que no tienen culpabilidad en un acto. Mas sin embargo, una persona que atenta contra ellas como si fuera culpable, como si estuviera involucrado en el pleito, en la batalla, y derrama su sangre, significa y le quita la vida sin tener nada que ver en ello. Dios detesta aquellas manos que atentan contra la vida de los inocentes. Y quiero detenerme un poco en este punto muy importante, porque Jesús en el Nuevo Testamento dice que cualquiera que odia a su hermano ya es culpable de homicidio. Ten cuidado. Si tú estás odiando a alguien que no tiene la culpa,
Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Cuando alguien te hace algo a ti, debe de entender que no es el ser humano, que no es la persona. En muchas de las ocasiones son espíritus inmundos que utilizan a estas personas para hacerte daño. Y tú te preguntas, ¿pero por qué me ha pasado esto? ¿Por qué esta persona ha actuado así conmigo si yo no le he hecho nada? Son espíritus inmundos que actúan para quitarte la paz, para alejarte de la presencia de Dios. Ten cuidado de odiar a estas personas, porque entonces podrías estar derramando sangre inocente. Número 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto significa aquellas mentes que solamente planean el mal, nada más. Se dedican a procesar el paso a paso para actuar de una forma mala, para causar daño, para robar, para destruir, para hurtar, para nada más. Dios detesta y no le gusta para nada cuando un ser humano dedica su mente para actuar el mal, solamente para causar daño. Cuida tus pensamientos. 5. Los pies presurosos para correr al mal. Hay personas que cuando tú la convidas a hacer algo bueno, un beneficio, buscar a Dios, ayunar, orar, hacer algo para la obra de Dios, no les agrada mucho. Pero entonces cuando se les invita a hacer algo que no es beneficioso para sus vidas, para el pecado, para hurtar, para robar, para hacer muchas cosas malas, entonces son ligeros y están dispuestos en cualquier hora, en todo momento, para hacerlo. Los pies presurosos para correr al mal. Aquellas personas que son diligentes para pecar, para actuar de una manera incorrecta, lo malo. Número 6. El testigo falso que habla mentiras. Un testigo es la persona que ha visto, ha escuchado, ha presenciado un cierto acto y puede llamarse testigo porque ha estado en el lugar de los hechos. Pero la palabra de Dios dice que hay un testigo falso que habla mentiras. Esto significa una persona que insinúa que algo pasó cuando en realidad no pasó. Cuando una persona inventa acciones, inventa palabras que acontecieron, que pasaron, que sucedieron, pero que son mentiras. Este entonces sería un testigo falso y es una de las prácticas que Dios odia. Y para finalizar encontramos la número 7, que es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué Dios también odia esta práctica en una persona? Porque dos personas que se llevan bien, dos personas que están en paz, en tranquilidad, ellos mismos no entran en discordia, no, sino que otra persona, un tercero, es promotor de la discordia. Un tercero es quien provoca que en esta relación de dos personas sanas se convierta en una relación tóxica de odio, de menosprecio, de pleito, de celos, de iras. Es el que siembra discordia entre hermanos, aquel que promueve contienda, generando pleito, inventando cosas para promover la discordia. Dios nos ha llamado para ser intercesores, intermediarios de paz, promotores de paz. Uno que siembra discordia entre hermanos sería algo totalmente distinto, iría en contra de la voluntad de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios dice que el que no recoge conmigo, dijo el Señor Jesús, entonces desparrama. El que no es promotor de paz, sino que siembra discordia, estaría desparramando y destruyendo
la obra de Dios, la voluntad de Dios. Estaría en contra de lo que Dios quiere hacer en medio de una sociedad, en medio de la relación de las personas. Estas son las 7 cosas que Dios odia. Así que yo te digo a ti, huye de estas cosas. Ten cuidado del orgullo, ten cuidado de hablar mentira, ten cuidado de odiar a una persona, ten cuidado de pensar solamente en lo malo, ten cuidado de desear ir a pecar, de ser presurosos, de planearte para fallarle a Dios. Ten cuidado de hablar contra alguien algo que no es verdad. No te guíes por lo que dicen las personas, que las personas hablan demasiado. Guíate por la verdad. Y por favor, no permitas que tú seas un promotor de sembrar discordia entre personas, no, sino que tú seas un promotor de paz, de hacer que 2 personas tal vez que no se agradan terminen haciendo las paces. Así que examina tu vida y da gloria a Dios si ninguna de estas cosas está en tu vida. Pero si hay alguna de ellas o varias, tenemos a un Dios misericordioso que se compadece de nosotros, que no menosprecia, que no desprecia un corazón contrito y humillado, sino que está dispuesto para transformar, fortalecer y cambiar a aquellos que están dispuestos a agradarle. Así que huye de estas 7 cosas que Dios aborrece para poder llevar una vida más agradable ante los ojos de Dios. Amén.